Vamos a comenzar con los inicios. ¿Dónde comenzó todo esto? ¿Dónde empezó? En el año 1972, estoy hablando de historia, estoy recorriendo. 1971 en realidad. Julio César Ruibal, un joven de 19 años que se encontraba en California, estaba estudiando cómo sanar a los enfermos en una clínica de religiones orientales. Él había involucrado y se había metido en su vida a todo lo que era meditación trascendental y yoga, control mental. Todo estaba metido en el infierno mismo y estaba preparándose para aprender a cómo sanar con los poderes de la meditación a las personas. En medio de eso, conoce a una muchacha que luego de un proceso lo invita a una reunión donde le dice: hay cosas interesantes allá. Asiste a la iglesia, asiste al lugar y se encuentra con una mujer que predica el evangelio de Jesucristo, con una mujer que era usada poderosamente para sanar enfermos. Miles de personas con enfermedades terribles fueron sanadas, visibles, palpables, evidentes, científicamente evidentes, de todas las formas, de todas las maneras. Un breve milagro por cuestión del tiempo. Un hombre que tenía marcapasos en el corazón, había sido operado con una cirugía a corazón abierto. Todos los días cuando se afeitaba veía el testimonio, la evidencia de aquella cirugía que había sufrido, una tremenda cicatriz que le cruzaba todo el pecho, que le mostraba que ahí había un marcapaso colocado y que él estaba siendo ayudado por la ciencia. Asistió a una de las prédicas, a una de las reuniones de Kathryn Kuhlman, sintió el poder del Espíritu Santo, sintió que Dios lo sanó. Al día siguiente, en la mañana, antes de ir a trabajar, mientras estaba afeitando, mira en el espejo y no había cicatriz, y se limpia los ojos y mira otra vez y no había cicatriz. Limpia el espejo y mira otra vez y no había cicatriz. Mira y no había cicatriz. Y entonces acude a su médico y le dice: mire, doctor, ¿se acuerda de mi cicatriz? Y el médico le dice: claro, míreme. Y lo mira y no había cicatriz. Y el médico le dice: wow, usted me tiene que decir qué es lo que ha hecho, esa crema que ha usado, porque nos vamos a volver millonarios vendiendo esa crema a los que tienen cicatriz. Le dice: yo no hice nada. Yo fui anoche a una reunión, oraron por mí y esta mañana no había la cicatriz. Pero ahora lo que me preocupa es si adentro el marcapaso sigue todavía. Y el médico le dice: bueno, chequeemos. Y le hacen los exámenes, los análisis, y sorpresa, no había marcapasos. Había desaparecido. Dios había sanado, arrancó el marcapasos, quitó la cicatriz y allí estaba la evidencia del poder de Dios. Y Julio César Ruibal fue expuesto a ese poder. Después de un año de estar viendo milagros y la manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo, un día sentado en una de las graderías de uno de los auditorios, había llegado tarde como buen latino y le habían cerrado la puerta y estaba allí esperando y orando, y de pronto una voz le habla y le dice: ora por los que han llegado tarde como tú. Y él se da la vuelta y se fija: ¿quién me ha hablado? Y nadie. Y sigue, continúa. Y la voz viene una segunda vez, le dice: ora por los que están enfermos, hay necesitados allí. Vuelve a mirar y no hay nadie. Y la tercera vez le vuelve a hablar y él se da cuenta que era el Señor y le dice: Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Soy yo, ora por los que están enfermos. Joven, 19 años, no le tenía miedo a nada. Se pone de pie y pregunta: hay algunas personas que están aquí enfermas que no han podido entrar ahí adentro. Les cuento que el mismo Dios que está ahí adentro está aquí afuera. El mismo que puede sanar allí, puede sanar aquí. Hay alguien aquí. Y 3 ancianitos se acercan, uno totalmente doblado, algo pasó en su espalda, y los otros tenían problemas, y pasaron los 3, oró por los 3 fueron sanados. Aleluya.
Estamos escuchando un testimonio poderosísimo en la voz del pastor Carlos Peñalosa, porque el pastor Carlos Peñalosa fue una de las personas que vivió de cerca todo lo que ocurrió el año 1971-1972. Cómo Dios empezó a visitar nuestro país, Bolivia, a través de un muchacho. Imagínense, un muchacho de 19 años, su nombre Julio César Ruibal. Julio César Ruibal estaba en Estados Unidos. Este muchacho, Julio César Ruibal, era boliviano, por si acaso era boliviano. Él no era cristiano. Es verdad, él no era cristiano, había ido a estudiar allá, ¿no? Había ido a estudiar y no era cristiano, pero él quería averiguar de distintas maneras cómo se sana, estaba practicando otras cosas, pastor. Julio César Ruibal, un muchacho de 19 años, boliviano, estaba estudiando medicina en Estados Unidos, pero él estaba estudiando medicina con el gurú, con el yoga, con el desdoblamiento y con todas esas prácticas. Él no era cristiano, él estaba estudiando medicina, cómo poder sanar a las personas a través del yoga, a través del gurú, a través de esas cosas. Y de repente este muchacho de 19 años, Julio César Ruibal, caminando por unas calles de Estados Unidos, se encontró un día con una muchacha. La muchacha tenía un poncho o una chompa con aguayo boliviano. Eso le llamó la atención a Julio César Ruibal. La saludó, le dijo: amiga, ¿eres boliviana? La muchacha le dijo: sí, soy boliviana. Ah, yo también soy boliviano. Y se saludaron. Y esta muchacha había sido cristiana. La muchacha era cristiana y la muchacha le invitó a Julio César Ruibal a una reunión cristiana. Le invitó, reiteramos, este Julio César Ruibal, muchacho de 19 años, no era cristiano. Asistió a las reuniones que esta muchacha le había invitado y ahí se convirtió al Señor, empezó a escuchar la palabra de Dios. Ahí Julio César Ruibal se le entregó su vida a nuestro Señor Jesucristo. Ven aquí a mi corazón. En una de esas, atención por favor, había una campaña de milagros, una gran campaña de milagros en un coliseo más o menos, donde hace 40 años atrás esto ocurrió, ojo, año 1971 más o menos. Dios estaba usando a una sierva, Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman es una predicadora que hace 40 años aproximadamente estuvo predicando la palabra de Dios, conocida a nivel mundial, donde Dios hacía grandes milagros, milagros increíbles a través de esta predicadora, Kathryn Kuhlman. Julio César Ruibal, allí en Estados Unidos, asistió a una de las reuniones de Kathryn Kuhlman. Pero llegó tarde porque las puertas ya se habían cerrado, la gente ya había ingresado al coliseo y mucha gente se había quedado fuera del coliseo. Uno de ellos, Julio César Ruibal, se quedaron afuera y ya no pudieron ingresar al servicio donde esta predicadora iba a ministrar. Y de repente Julio César Ruibal estaba triste, sentado ahí en las graderías sin poder ingresar al servicio.
el Señor le habla y le dice: Julio, el mismo Dios que está ahí adentro está aquí afuera también. Ora por los enfermos. Dios le habla a este joven. Dios le habla a Julio César Ruibal, a este muchacho de 19 años. Dios le habla. Julio le dice: el mismo Dios que está ahí adentro sanando enfermos está también aquí afuera. Ora por los enfermos. Este joven de 19 años, boliviano, Julio César Ruibal, se levantó y empezó a gritar ahí afuera: a ver, ¿hay algún enfermo acá afuera? ¿Será que hay algún enfermo acá afuera? Porque el mismo Dios que está ahí adentro, aquí afuera también está y va a sanar enfermos en este momento. Julio César Ruibal empieza a orar fuera del Coliseo y ahí afuera los enfermos son sanados. Los enfermos son sanados. Ven a mi vida, desciende Santo Espíritu. El Señor le dice: Señor, ¿eres tú? Sí, Señor, soy yo. Ora por los que están enfermos. Joven, 19 años, no le tenía miedo a nada. Se pone de pie y pregunta: hay algunas personas que están aquí enfermas que no han podido entrar ahí adentro. Les cuento que el mismo Dios que está ahí adentro está aquí afuera. El mismo que puede sanar allí, puede sanar aquí. Hay alguien aquí. Y 3 ancianitos se acercan, uno totalmente doblado, algo pasó en su espalda y los otros tenían problemas, y pasaron los 3, oró por los 3 fueron sanados. Aleluya. Más de tu unción, Santo Espíritu, lléname de tu poder. Dios tiene algo especial con este país. Dios tiene una gran promesa para nuestro país, Bolivia. Es verdad, hermano, preparémonos, preparémonos. Dios está buscando, pastor, corazones dispuestos. Dios está buscando que le escuchen. Dios está buscando a alguien que le crea, alguien que crea en él. Así como Julio César Ruibal, Dios le habló y él, obediente, hizo caso a la voz de Dios, pastor, y proclamó eso. Ven aquí a mi corazón. Algo que me llama la atención como comentario rápidamente. Atención, por favor. Kathryn Kuhlman es una mujer predicadora conocida a nivel mundial. Bueno, ya pasó a la presencia del Señor, pero esta mujer escribió varios libros. En uno de sus libros, Kathryn Kuhlman habla de Julio César Ruibal. Ella dice: mientras yo estaba realizando el servicio dentro del Coliseo, dice ella, escuché un gran alboroto fuera del Coliseo, dice ella. Pregunté qué ocurría. Y ella escribe en su libro, Kathryn Kuhlman, dice: un joven boliviano estaba orando por los enfermos y Dios estaba sanando a los enfermos fuera del Coliseo. Kathryn Kuhlman lo escribe porque ella preguntó, dice: ¿qué está pasando? Y le informaron, le dijeron: hermana Kathryn, hay un joven boliviano que está orando ahí afuera por los enfermos y los enfermos están siendo sanados. Cuenta que sin tu amor no sé vivir. Luego de toda esa experiencia hermosa que este joven, Julio César Ruibal, de 19 años, boliviano él, empezó a tener con el poder de Dios, Dios volvió a hablar a su vida y le dijo: vuelve a Bolivia. Vuelve a Bolivia, le dijo Nuestro Dios. Señor Jesucristo volvió a hablarle y le dijo: vuelve a Bolivia y las mismas cosas que tú has visto, mayores cosas voy a hacer en tu país. Y hermano, él fue obediente y volvió a Bolivia. La voz de Dios le habló y le dijo: vuelve a Bolivia. Vuelve a tu país, le dijo Dios. Semanas después el Espíritu Santo empezó a hablarle, porque el Espíritu Santo habla, se comunica con la gente, y entonces le dijo: regresa, vuelve a tu país, y los mismos milagros que me has visto hacer aquí en California en estas reuniones, voy a hacerlos en tu país, en toda la nación, voy a hacer grandes milagros, retorna. Y él vendió las pocas cosas que tenía y tomó su maleta y regresó, pero solo le alcanzaba el pasaje hasta Colorado. Él tenía que llegar hasta Bolivia. Y entonces compra su pasaje hasta Colorado, se sube en el avión, era un jovencito de 19 años, simpático, y se durmió.
Y las asistentes, las azafatas lo miraron y dijeron, no lo despertemos, debe estar yendo hasta Miami. Y lo dejaron dormido. Cuando él despertó, el avión ya había despegado otra vez, ya estaba rumbo a Miami. Se fue sin pagar. Llegó a Miami y el Señor le dijo, tengo una persona que te va a recoger en el aeropuerto. Porque él dijo, Señor, no conozco a nadie. ¿Quién me va a recoger? ¿Quién me va a llevar? Y como ves, no tengo plata. Y entonces Dios le dijo, no te preocupes, yo te voy a llevar. Y he ordenado a alguien que te recoja. Cuando baja del avión, sale y empieza a caminar buscando a alguien que tenga un letrero. Julio César Ruibal no había. Y camina por un lado del aeropuerto, por otro lado, por 1 hora, 2 horas, hasta que finalmente, cansado, se sienta en una de las bancas que había allí, al lado de un señor que estaba también sentado y agotado. Y el otro lo mira y, ¿cansado? Sí. ¿Y usted aquí esperando? ¿O viene a recoger a alguien? Sí. ¿Y a usted lo vienen a recoger? Sí. ¿Y sabe quién lo iba a recoger? No. ¿Y usted sabe a quién va a recoger? Tampoco. Mucho gusto, me llamo Julio César Ruibal, mucho gusto, me llamo Tan. ¿Y a quién viene a esperar? No sé, soy cristiano. Dios me habló esta mañana, me dijo que tenía que venir a recoger a alguien. ¡Soy yo! ¡Aleluya! Un Dios de milagros, un Dios poderoso. Y se recuerdan, atención por favor, se recuerdan 40 años. 40 años de la gran visitación de Dios a nuestro país. El año 1971, 1972, Dios visitó nuestro país, Bolivia. Este joven de 19 años no tenía dinero. Apenas tenía algunas cosas. Vendió algunas cosas que tenía y todo lo que había vendido le alcanzó solamente para agarrar un pasaje y pudo llegar hasta Miami. Él no tenía dinero para retornar a Bolivia. Y en Miami una voz le habla y le dijo, yo voy a hablar a alguien que te recoja y tú vas a esperar. Y ahí fue cuando Dios empezó a obrar milagrosamente. Dios empezó a obrar milagrosamente. Él era un muchacho, 19 años, no tenía dinero para retornar a Bolivia, pero Dios empezó a obrar milagrosamente. Dios le habló a una persona que se encontró con él y le dijo, Dios me habló, Dios me dijo que tengo que recoger a alguien. Julio César Ruibal dijo, Dios te habló de mí, porque a mí también Dios me dijo que alguien me iba a recoger. En una de las bancas que había allí, al lado de un señor que estaba también sentado y agotado. Y el otro lo mira y, ¿cansado? Sí. ¿Y usted aquí esperando? ¿O viene a recoger a alguien? Sí. ¿Y a usted lo vienen a recoger? Sí. ¿Y sabe quién lo iba a recoger? No. ¿Y usted sabe a quién va a recoger? Tampoco. Mucho gusto, me llamo Julio César Ruibal, mucho gusto, me llamo Tan. ¿Y a quién viene a esperar? No sé, soy cristiano. Dios me habló esta mañana, me dijo que tenía que venir a recoger a alguien. ¡Soy yo! ¡Aleluya! Un Dios de milagros, un Dios poderoso. Y entonces Julio le dijo, a mí el Señor me dijo que alguien me iba a recoger. No sabía que iba a tardar tanto, pero aquí estoy. Y se fueron. Y le dijo, ¿por qué? ¿Quién eres tú? ¿Por qué eres tan especial que Dios me mandó a recogerte a ti? Le dice, yo me he convertido al evangelio, he visto el poder de Dios, he visto las sanidades, los milagros, y estoy volviendo a mi país para hacer las mismas cosas. Dios me ha hablado, Dios me prometió. Y ahora yo, ¿qué puedo hacerte? Yo no tengo dinero para pagarte el pasaje. No sé, Dios se proveerá. Pero ya, ¿oras por enfermos? Sí. Bueno, yo voy a llamar a algunos amigos que tengo enfermos, oras por ellos, si se sanan, te ofrendan, ahí vemos cómo hacemos. Ok, llamó a los enfermos, oraba, se sanaban. De pronto empezó a crecer la reunión, la multitud, tenían 100, 200, 300 personas, hasta que en un día en medio de esas reuniones alguien le entrega un sobre y había exactamente el dinero para el pasaje para irse a Bolivia.
compra su pasaje, retorna a su país, llega a su casa, toca el timbre, le abre su padre, casi se desmaya, le dice: ¿qué haces aquí? Se supone que estás en Estados Unidos estudiando medicina. Y él le dice: no, ahora soy predicador del evangelio. ¿Qué? Predicador del evangelio. ¿De qué te has vuelto evangélico, evangelista? Sí. 3 días duró en la casa y lo echó. Le dijo: en mi casa no hay lugar para evangelistas. Ándate. O cambias o vuelves a lo que eres, porque imagínate qué va a ser de la dignidad de nuestra casa, qué va a ser de nuestros amigos. Soy una persona importante en el banco, ¿qué me van a decir? Mi hijo evangélico. Eso no es posible. O renuncias o te vas. No puedo renunciar, es imposible. Y lo echó al 3er día y se fue a vivir a casa de un amigo. Cuando llegó a casa de su amigo, lo recibieron felizmente, y ahí estuvo y empezó a predicarles el evangelio a sus amigos, jóvenes de 17 años. Les predicaba, oraba por ellos, el Espíritu Santo caía sobre ellos, hablaban en lenguas, no sabían lo que les pasaba. Muchos de ellos estaban en marihuana, en pandillas, con chaquetas de cuero, cadenas. De pronto dejaban todo eso y tomaban su Biblia en las manos y decía: Jesús te ama. Increíble, hermanos, increíble, increíble. Es algo sorprendente lo que Dios ha hecho, lo que Dios estuvo haciendo en ese tiempo, y así también lo hará, hermano. Es algo sorprendente cómo Dios tenía todo planeado, cómo nuestro Señor Jesucristo puso su mano poderosa para que todo eso se hiciera realidad. Dios le habló a este muchacho de 19 años. Le dijo: Julio, vete a Bolivia. Tienes que irte a Bolivia. Julio César Ruibal, obediente, se vino para Bolivia. Dios le proveyó el dinero que él necesitaba para el pasaje de vuelta. De repente llega a Bolivia, a su domicilio, en la zona sur de la ciudad de La Paz. Toca la puerta y el que le abre es su papá. Julio, ¿qué estás haciendo aquí? Julio César Ruibal dice: papá, Dios me ha hablado, me ha dicho que me venga a Bolivia, porque acá en Bolivia voy a predicar su palabra. La familia de Julio César Ruibal no eran cristianos, por si acaso, no eran cristianos. La familia de Julio César Ruibal no era cristiana y lo botaron de su casa. Si no renuncias a ese cristianismo, si no renuncias a esa fe, no puedes vivir en esta casa. Fuera de aquí, lo botaron de su casa. Por causa de Cristo, por amor a Cristo. Muchas veces es así, ¿sí o no? Lo botaron de su casa. Julio César Ruibal tuvo que irse a alojar donde unos amigos. Se alojó en la casa de unos amigos. Y ahí Julio César Ruibal a sus amigos los empezaba a compartir la palabra de Dios. Empezaba a orar con ellos. De repente sus amigos empezaban a recibir el Espíritu Santo, empezaban a hablar en lenguas, eran transformados, sus amigos empezaban a derramar lágrimas. Algo estaba pasando, algo se estaba moviendo, era el Espíritu Santo que ya se estaba empezando a mover. En ese tiempo muchos seguramente se acordarán de las grandes pandillas acá en la ciudad de La Paz, los marqueses, los calambeques. Pandillas que andaban con motocicletas, con chamarras de cuero, con cadenas, con cabellos largos. Dios tocaba a esos jóvenes. Cuando Julio César Ruibal empezaba a orar por ellos, Dios los tocaba. De repente los jóvenes ahí con cabellos largos, con chamarras de cueros, con cadenas en las manos, caían de rodillas, llorando, alabando a Dios. Y de repente se volvían también predicadores, así como Julio César Ruibal. Los integrantes de esas pandillas peligrosas en La Paz, pandillas peligrosas conocidas en la ciudad de La Paz, exactamente por las zonas de Miraflores, Sopocachi, pandillas conocidísimas, eran transformados y cambiados por el poder de Dios. Algo estaba pasando con ellos. Algo estaba ocurriendo con esos jóvenes. El Espíritu Santo los transformaba, los cambiaba.
compra su pasaje, retorna a su país, llega a su casa, toca el timbre, le abre su padre, casi se desmaya, le dice: ¿qué haces aquí? Se supone que estás en Estados Unidos estudiando medicina. Y él le dice: no, ahora soy predicador del evangelio. ¿Qué? Predicador del evangelio. ¿De qué te has vuelto evangélico, evangelista? Sí. 3 días duró en la casa y lo echó. Le dijo: en mi casa no hay lugar para evangelistas. Ándate. O cambias o vuelves a lo que eres, porque imagínate qué va a ser de la dignidad de nuestra casa, qué va a ser de nuestros amigos. Soy una persona importante en el banco. ¿Qué me van a decir? Mi hijo evangélico. Eso no es posible. O renuncias o te vas. No puedo renunciar. Es imposible. Y lo echó al 3er día y se fue a vivir a casa de un amigo. Cuando llegó a casa de un amigo, de su amigo, lo recibieron felizmente, y ahí estuvo y empezó a predicarles el evangelio a sus amigos, jóvenes de 17 años. Les predicaba, oraba por ellos, el Espíritu Santo caía sobre ellos, hablaban en lenguas, no sabían lo que les pasaba. Muchos de ellos estaban en marihuana, en pandillas, con chaquetas de cuero, cadenas. De pronto dejaban todo eso y tomaban su Biblia en las manos y decía: Jesús te ama. Y no sabían lo que les pasaba, pero era la unción de Saúl. El Espíritu los tocaba y de pronto se volvían buenos. De pronto se volvían santos. De pronto se volvían, era increíble. Yo tenía varios de ellos en mi colegio, en mi curso. Habían 2 o 3 que eran terribles. Y un día aparecen con sus Biblias. Paz. ¿Cómo que paz? ¿De qué estás hablando? Vamos a pelear. No, yo no peleo ya. Yo amo a Jesús. Jesús te ama. ¡Pum! ¿Y ahora me sigue amando? Sí. Y era una situación tremenda y maravillosa. Un día su fama se fue multiplicando y creciendo. Y lo recibieron, curioso, en las iglesias católicas. Y lo hacían predicar en las gradas, afuera de las iglesias, especialmente en el barrio donde él vivía, en San Miguel. Unos sacerdotes lo recibieron y le dejaban predicar. Decía: si predicas la Biblia, predicas a Jesús, hazlo, muchacho, no hay problema. Y ella predicaba y la gente se convertía, y los jóvenes eran cambiados, abandonaban las pandillas. Y entonces las mamás empezaron a notar los cambios y decían: ¿qué le ha pasado a mi hijo? ¿Qué clase de droga está haciendo ahora? ¿Dónde estás yendo? ¿Quieres venir, mamá? Iba con su mamá y la mamá escuchaba el mensaje, escuchaba: Jesús te ama. Y cuando veía a este muchachito el cambio de los hijos, daban gracias a Dios, se ponían a llorar, el Espíritu Santo las tocaba y empezaban a orar en lenguas y dejaban sus rosarios y agarraban una Biblia. Aleluya. Escuche por favor esta canción. Un momentito, escuche esta canción por favor. Escuche la letra de esta canción. Escuche la melodía de esta canción. Escuche por favor esta canción un momento. ¿Qué tiene que ver esta canción con el testimonio? Escuche la canción por favor. ¿Por qué le dije que escuche bien esta canción? Porque esta canción fue inspirada en una de esas reuniones que Julio César Ruibal tenía con sus amigos, jóvenes de 17 años, jóvenes de 19 años, jóvenes de 18 años, que estaban metidos en la droga, que estaban metidos en pandillas, que vestían con la moda de ese tiempo, cabellos largos todos, chamarras de cuero, unas botas altas, pantalones apretados, cadenas en las manos, algunos con motocicletas, pero todos en el alcohol, todos en la droga.
De repente, cuando Julio César Ruibal oraba con sus amigos, todos eran tocados por Dios. Esos jóvenes de 17 años, de 18 años, con cabellos largos, con droga, empezaban a caer de rodillas, empezaban a derramar lágrimas y empezaban a ser cambiados, empezaban a ser transformados. Algo estaba pasando, era un mover especial de Dios, un mover precioso del Espíritu Santo. Y en una de esas reuniones, uno de los jóvenes agarró una guitarra, empezó a tocar la guitarra y empezó a salir esta canción. Cantaban todos esta canción como si supieran la letra, como si conocieran la canción. Todos empezaban a hablar, a cantar y a decir: simplemente como soy, Señor, me aceptas tú. Así con el cabello largo, me aceptas tú. Así, drogadicto, me aceptas tú. Simplemente como soy, me aceptas tú. Y empezaban a cantar todos. Era una inspiración que Dios estaba derramando. Simplemente como soy, me aceptas tú. Y todos cantaban esta canción. Ese momento Dios había inspirado esta melodía. Ese momento Dios había inspirado la letra. Todos abrazados, con lágrimas en los ojos, lloraban. Simplemente como soy, me aceptas tú, Señor Jesús. Y no sabían lo que les pasaba, pero era la unción de Saúl. El Espíritu los tocaba y de pronto se volvían buenos. De pronto se volvían santos. De pronto se volvían, era increíble. Yo tenía varios de ellos en mi colegio, en mi curso. Habían 2 o 3 que eran terribles. Y un día aparecen con sus Biblias. Paz. ¿Cómo que paz? ¿De qué estás hablando? Vamos a pelear. No, yo no peleo. Ya, yo amo a Jesús. Jesús te ama. ¡Pum! Y ahora me sigue amando, sí. Y era una situación tremenda y maravillosa. Un día su fama se fue multiplicando y creciendo. Y lo recibieron, curioso, en las iglesias católicas. Y lo hacían predicar en las gradas afuera de las iglesias. Especialmente en el barrio donde él vivía, en San Miguel. Unos sacerdotes lo recibieron y le dejaban predicar. Decía: si predicas la Biblia, predicas a Jesús, hazlo, muchacho, no hay problema. Y ella predicaba y la gente se convertía y los jóvenes eran cambiados, abandonaban las pandillas. Y entonces las mamás empezaron a notar los cambios y decían: ¿qué le ha pasado a mi hijo? ¿Qué clase de droga está haciendo ahora? ¿Dónde está haciendo? ¿Quieres venir, mamá? Iba con su mamá y la mamá escuchaba el mensaje, escuchaba: Jesús te ama. Y cuando veía a este muchachito el cambio de los hijos, daban gracias a Dios, se ponían a llorar, el Espíritu Santo las tocaba y empezaban a orar en lenguas y dejaban sus rosarios y agarraban una Biblia. Aleluya. Un día un subsecretario de gobierno del presidente tuvo un accidente en uno de los caminos más peligrosos del mundo. El Discovery Channel lo consideró el camino más peligroso del mundo. Es el camino a los Yungas. ¿Cuántos conocen ese camino? Saben que es el camino más peligroso del mundo. Y este hombre estaba manejando, pensaba que como era del gobierno tenía poder extremo y entonces el camino se le iba a sujetar, y no, tuvo un accidente y ¡pum! Cayó mil metros hacia abajo y quedó hecho trizas, que se le partió la espalda en varios lugares y quedó completamente paralítico. Hospitalizado, vendado de todo el cuerpo, lo estaban preparando para traerlo aquí a Estados Unidos, a Texas, donde iban a entrenarlo, sanarlo, ayudarlo, y luego iba a quedar en silla de ruedas por el resto de sus días. Alguien conocía de un muchachito que se llamaba Julio César Ruibal, que oraba por enfermos, y dijeron: nada tenemos para perder, invitémoslo para que ore por él. Lo invitaron, llegó, él mismo me contó esto personalmente, me dice: cuando llegué a la habitación estaba llena de mandiles blancos, los médicos todos estaban ahí, todas las enfermeras y unos cuantos parientes. Apenas entraba al cuarto, transpirábamos de lo cargado que estaba. Entonces entré
Les prediqué, les dije, Jesús te ama. Y les predicó el evangelio y luego oró por la persona. Y cuando él estaba orando por el muchacho, empezaba a temblar, por el subsecretario más bien, empezaba a temblar y sus huesos crujían como cuando crujes cuando vas al quiropráctico, o como matraca o como no sé qué cosa. Crujían sus huesos, se movía, transpiraban, sudaba, todo el mundo estaba allí con expectativa y dijo que Dios los bendiga, les hizo recibir a Jesús y se fue. Al tercer día el hombre salió caminando sobre sus propios pies, totalmente sanado por el poder del Espíritu de Dios. Recuerdan 40 años, se recuerdan 40 años de la gran visitación de Dios a nuestro país, Bolivia. Bolivia, nuestro país, fue visitado por Dios el año 1971, 1972. Y tal vez alguien dice, pero ¿por qué se alegran de glorias pasadas? No, es que esto no es alegrarse solamente de glorias pasadas, sino la visitación de Dios a Bolivia. Hace 40 años atrás fue profética no solamente para nuestro país, sino fue profética también para todo el mundo. Porque Dios va a usar en este fin de los tiempos, Dios va a usar nuestro país para bendecir a todas las naciones del mundo. Bolivia va a ser usada, hermano. Bolivia va a ser usada antes que nuestro Señor Jesucristo venga. Él va a usar a su iglesia, Él va a usar al remanente de su iglesia. Atención, por favor, estamos escuchando el testimonio poderoso, cómo Dios empezó la visitación a este país, Bolivia. Dios está levantando en este tiempo ya no a una congre, ya no a una congre X, ya no. Dios está levantando en este tiempo ya no un ministerio X, ya no. Dios está levantando en este tiempo ya no a un ungido, a un pastor, ya no. Dios está levantando un ejército. Dios está levantando a su remanente, aquellos que amen su nombre, aquellos que amen su causa, aquellos que estén dispuestos. Deja que el Espíritu se mueva y la iglesia se levantará, porque es el tiempo de la iglesia en Bolivia. Por eso es importante conocer cómo Dios visitó hace 40 años nuestro país a través de un jovencito. 19 años tenía él, Julio César Ruibal su nombre, boliviano él. Se vino de Estados Unidos obedeciendo a la voz de Dios. Y ¿sabe qué? Le voy a contar esto rápidamente. Cuando llegó a Bolivia, las iglesias cristianas evangélicas no quisieron abrirle las puertas. Él fue a golpear las puertas de las congregaciones cristianas evangélicas. Ningún pastor quería creer en él. De repente él golpeaba la puerta de una congregación evangélica y decía: pastor, quisiera hablar con usted. Sí, adelante, hijo, puedes hablar conmigo, le decía. Así les recibían los pastores. ¿En qué te puedo ayudar, hijo? Pastor, Dios me ha hablado y me ha dicho que Dios va a usar mi vida, que en este país grandemente los enfermos se van a sanar y quisiera por favor que me ayude. Y los pastores no querían ayudarle. ¿Qué cosa? ¿Dios va a usar tu vida? ¿Cuántos años tienes? 19 años tengo. 19 años. ¿Y dónde has estudiado la Biblia? No, yo no he estudiado la Biblia en ningún lugar. ¿Cómo Dios te va a usar a vos? A mí debió usarme. Yo tengo institutos, seminarios teológicos, tengo cartones. ¿Por qué Dios no me usa a mí? ¿Cómo Dios te va a usar a vos, chico? Loco estás. Fuera de aquí. A ver, hermanos, sáquenlo a este chico, está loco. Las iglesias cristiano-evangélicas le cesaron las puertas a Julio César Ruibal. Las iglesias cristiano-evangélicas le cesaron las puertas. No querían recibirle para que él predique la palabra que Dios le había dado. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, pastores. Como las iglesias cristianas evangélicas le cesaron las puertas, un día Julio César Ruibal, caminando por San Miguel, y ahí por la iglesia de San Miguel, un cura lo encontró. El cura le conocía a Julio César Ruibal, le dijo: Julio, ¿qué estás haciendo acá? Le dijo el cura.
cura, no, yo estoy aquí en Bolivia, Dios me ha hablado, Dios va a usar mi vida aquí en Bolivia. El cura le dijo, ¿en serio Dios te habló, Julio? ¿Y cómo Dios te va a usar aquí en Bolivia, Julio?, le preguntó el cura. Julio le dijo, bueno, voy a orar por los enfermos se van a sanar y tengo que predicar de Jesús. Y el cura le dijo, ¿y por qué no vienes a predicar acá a la iglesia católica? Yo conozco a algunos enfermos y ven a predicar acá y oras por los enfermos. Los pastores de las iglesias evangélicas no quisieron abrirle las puertas, pero la iglesia católica con los curas le abrieron las puertas. Y las primeras prédicas que Julio César Ruibal hizo fue ahí, en la iglesia de San Miguel, ahí en Calacoto. Usted conoce la iglesia de San Miguel. Ahí fueron las primeras prédicas y ahí él oraba por los enfermos se sanaban. Increíble, hermano, lo que Dios hizo en ese tiempo. Y muchas veces nosotros, los siervos de Dios, los pastores, estamos en otras cosas, sin oír lo que Dios está haciendo, sin conocer lo que Dios está haciendo. Aleluya, aleluya, Bolivia es para Cristo. Aleluya, aleluya, Bolivia es para Cristo. Semejante milagro, el presidente de la República, el general coronel entonces, Hugo Banzer Suárez, después lo generalizaron, dijo, yo necesito conocer a ese muchacho, tráiganlo. Y lo buscaron y ahí se encontraba él enfrente al presidente mirando o hablando con él, testificándole. Luego de testificarle, hablarle y hacerle recibir al Señor, el presidente le dice, ¿en qué le puedo ayudar? Y mi pastor, porque fue mi pastor, el pastor Julio César Ruibal, dijo, 3 cosas, señor presidente. 1, necesito que usted dé la autorización para que podamos usar todos los estadios de fútbol en el país para predicar este mensaje. 2, que la radio y la televisión del estado transmitan este mensaje a todo el país. Y 3, necesito un avión que me lleve de una ciudad a la otra. El presidente lo miró, se sonrió y le dijo, está bien. Llamó a su secretaria, dictó la carta, yo la vi firmada ya y le dijo, hecho está. Salió de allí y no fue que inmediatamente empezó a predicar el evangelio. Esperó varias semanas más. Él pasaba 7, 8 horas orando y Dios le hablaba específicamente lo que tenía que hacer. Y finalmente, después de esas varias semanas, el Señor le habló y le dijo, este es el momento, ahora, este sábado comienza. Y llamó, no había publicidad, no había dinero, no había respaldo, no había nada, había la promesa de Dios. Y por word of mouth, por comunicación verbal, se avisó y en ese sábado se llenaron 20,000 personas en el Estadio de La Paz. Se alabó a Jesús, las muchachas con unas minifaldas, los varones con unos pelos largos, nada religiosos, nada reverentes, pero el poder del Espíritu Santo estaba allí, visitó y descendió por decenas, por centenas. La gente se sanaban, eran tocados, eran transformados, eran redimidos y cambiados definitivamente. Bolivia, hoy es tu tiempo. Jesús te ama. Mi Bolivia, mi Bolivia, mi Bolivia, mi Bolivia, señores, mi hermosa y amada patria Bolivia, queremos proclamar el nombre que es sobre todo nombre a todas las naciones, el nombre de Jesús. Desde mi Bolivia quiero proclamar 1971, 1972. Entonces era presidente de la entonces República Hugo Banzer Suárez. Un subsecretario del presidente Hugo Banzer Suárez se accidentó en el camino a los Yungas. Su movilidad se embarrancó como 1000 metros. El subsecretario quedó paralítico y desahuciado por los médicos. Ya no iba a volver a caminar más. El subsecretario, funcionario del gobierno,
iba a quedar paralítico toda su vida. Es verdad, así cuenta, ¿no? Así cuenta este pastor, que este subsecretario cayó, el camino a los Yungas cayó. Así es. Quiero proclamar el nombre más hermoso. Y de repente De mi alguien dijo, bueno, conocemos a un muchacho llamado Julio César Ruibal, ¿por qué no lo llamamos para que ore por el subsecretario? Lo llamaron. Julio César Ruibal fue a orar por el subsecretario del presidente Hugo Banzer Suárez. Esto pasó en realidad. ¿No? La verdad, no es cuento, ¿no? Cuidado que piensen que están inventando ese cuentito. Esto pasó. Julio César Ruibal fue al hospital, oró por el subsecretario que estaba desahuciado, nunca más iba a caminar. Dios hizo el milagro ahí. El subsecretario se levantó, empezó a caminar completamente sano. Todo esto llegó a oídos del presidente. El presidente de la República, Hugo Banzer Suárez, se enteró porque lo vio a su subsecretario sano caminando. Le dijo, ¿qué pasó? Un jovencito me vino a orar. El presidente de Bolivia, Hugo Banzer Suárez, dijo, bueno, búsquenmelo ese muchacho. ¿Quién es ese Julio César Ruibal? Búsquenmelo. Lo buscaron, le dijeron, Julio, el presidente te está buscando, quiere hablar contigo. Julio César Ruibal fue a la oficina del presidente. Bueno, todos estos detalles están, tenemos el libro, gracias a Dios tenemos el libro, así lo prometió, es un libro que cuenta todo lo que ocurrió con detalle en esa oportunidad. Julio César Ruibal se entrevistó con el presidente Hugo Banzer Suárez. El presidente le dijo, ¿tú eres Julio? Sí, yo soy, señor presidente. Con que tú le has sanado a mi subsecretario. No, yo no he sido, señor presidente, Jesús le ha sanado, yo solamente he orado. Ya, bueno, como sea, le dijo. El presidente le dijo, bueno, como sea, pero tú has orado, sí. Bueno, quiero recompensarte, yo soy el presidente. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Pídeme lo que quieras, yo soy el presidente. el nombre de mi Jesús. Julio César Ruibal le dijo, ¿en serio pido lo que sea? Sí, pedime lo que sea. ¿Qué quieres? ¿Un auto quieres? ¿Plata quieres? ¿Casa quieres? ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieras. Julio César Ruibal le dijo, señor presidente, le pido que en este momento usted doble rodillas conmigo y acepte a Jesús de Nazaret en su corazón como su Señor y su Salvador. Cuando Julio César Ruibal le dijo eso al presidente, algo pasó en el ambiente donde estaban. La presencia de Dios descendió ese momento. Hugo Banzer Suárez, el presidente de Bolivia, dobló rodillas, hizo la oración con Julio César Ruibal con lágrimas en los ojos. Algo estaba pasando en Bolivia ese momento, algo poderoso estaba ocurriendo. En ese momento la presencia de Dios descendió en ese lugar. Dios estuvo haciendo muchas cosas, estuvo obrando, porque Dios nomás estuvo tocando el corazón del presidente en ese tiempo. Jesús es el que salva. Luego, después de la oración, Hugo Banzer Suárez, presidente de Bolivia, se secó las lágrimas, se levantaron los dos. Y luego le dijo el presidente, pero pedime ahora, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? Julio César Ruibal le dijo, señor presidente, abra las puertas en este país para que la palabra de Dios sea predicada, le dijo. Y ahí fue cuando el presidente le dio a Julio César Ruibal los estadios de toda Bolivia gratuitamente, gratis. El estadio Hernando Siles de La Paz, el estadio Félix Capriles de Cochabamba, el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, todos los estadios de Bolivia gratis. No solamente eso, los medios de comunicación, Canal 7, Televisión Boliviana gratis, para que se predique la palabra de Dios, las radioemisoras del Estado gratis también, para que se predique la palabra de Dios. Dios estuvo obrando, Dios estuvo abriendo puertas conforme su propósito para que en ese tiempo Bolivia sea usada. No solamente eso, el presidente le dio hasta su avión.
helicópteros para que Julio César Ruibal vaya de aquí a allá a predicar la palabra de Dios. ¡Increíble! Es la mano poderosa para que el avivamiento esté en Bolivia. En ese tiempo Dios estuvo usando, Dios estuvo moviéndose poderosamente para que se abran puertas, para que sea predicado el evangelio en toda Bolivia. Bolivia, tu tiempo ha llegado. ¿Quiere escuchar un poquito cómo Julio César Ruibal predicaba? Escuche por favor, un poquito nada más. Así predicaba este siervo de Dios, Julio César Ruibal. Bueno, ahora reiteramos, Dios ya no va a usar a un hombre, ahora Dios va a usar, atención, Dios va a usar ahora a un ejército, a un remanente. Es tiempo de Bolivia. Escuche, por favor, escuche. Pero voy a derramar mi espíritu sobre toda Bolivia. Voy a derramar mi espíritu sobre las ciudades grandes, las ciudades chicas, las provincias, los pueblos. Voy a derramar mi espíritu. Y esa pequeña nación será grande delante de mis ojos. Pero voy a derramar mi espíritu sobre toda Bolivia. Voy a derramar mi espíritu sobre las ciudades grandes, las ciudades chicas, las provincias, los pueblos. Voy a derramar mi espíritu. Y esa pequeña nación será grande delante de mis ojos. Y voy a hacer algo nuevo. Año 1971, 1972 ocurrió esto. Hace 40 años atrás, Dios visitó nuestro país. No fue la visitación a una congregación, no fue la visitación a un ministerio, no señores, fue la visitación a todo un país. Fue la visitación a toda Bolivia, Dios estuvo visitando, la presencia de Dios estuvo descendiendo a nuestro país. Medios de comunicaciones internacionales llegaban, increíble lo que pasaba. Medios de comunicaciones internacionales, los ojos de todo el mundo estaban en Bolivia. Algo estaba ocurriendo en Bolivia. Amén. Todos decían, ¿qué está pasando en Bolivia? Algo está pasando en ese país y todos venían aquí, pastor. Y ahí fue cuando Dios habló. Ahí fue cuando Dios habló. ¿Sabe cómo Dios habló? A través de este hombre. Bolivia, la más pequeña entre todas las naciones. Bolivia, de ti saldrá la luz para bendecir a todas las naciones del mundo. Él lo ha prometido, hermano, Él lo ha prometido y así va a ser. Es tiempo de buscar al Señor en oración. Es tiempo de no estar desanimado, no estar bajoneado. No, hay que buscar al Señor. Él lo ha prometido y Él va a usar este país y somos parte de este país y tenemos que anhelar que Él venga con su poder, con su unción a este país. Algo está ocurriendo en Bolivia. Este país es un país especial para Dios. Aunque a muchos no les guste eso, Dios ha puesto sus ojos en Bolivia. Iglesia en Bolivia, prepárate. Algo está pasando en esta nación. Los enfermos se están sanando, los muertos resucitando. Porque Bolivia es río de milagros. Porque Bolivia es río de milagros. Imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Aleluya, pasó una vez, dos veces, tres veces. La última vez dentro del estadio habían 30,000, 25,000 personas. Afuera habían 60,000 que no habían podido entrar. Lo subieron en el techo del estadio, que no tenía ninguna protección, ninguna rejilla, y allí lo pusieron de pie, y uno de sus asistentes, el que es el pastor actual en la iglesia en Bolivia, estaba recostado sobre el techo, agarrándole de los tobillos para que no se caiga, y desde allí predicó el evangelio, y decenas y centenas de personas, los aparatos ortopédicos, las sillas de ruedas, las muletas, todo quedaban en montes porque la gente era sanada y ya no necesitaba sus sillas de ruedas, ya no necesitaban sus muletas, ya no necesitaban unos zapatos ortopédicos así grandes, todo lo dejaban porque el poder de Dios estaba visitando a Bolivia. Aleluya. Esto
pasó en Bolivia, ocurrió. Entérese de lo que ocurrió en Bolivia, entérese. Aleluya, le damos la gloria a Dios, hermano, le damos la gloria a Dios. Esto pasó aquí en Bolivia, hermano, hace 40 años. Eso estuvo pasando, pero Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Dios va a cumplir su promesa, porque Dios le dio una promesa a este país, y todo lo que Dios promete lo cumple, porque Dios no es hombre para faltar a sus promesas. Dios es Dios y en Él confiamos. Dios le dio una promesa a este país y esa promesa está a punto de cumplirse. Por eso, iglesia, es tiempo de levantarnos. Imposible para Dios, hermano. Cuando acabó la campaña en el estadio Hernando Siles, Un grito. acabó la gran cruzada en el estadio Hernando Siles, al día siguiente los periódicos de la ciudad de La Paz, los periódicos de todo Bolivia, periódico Presencia, periódico El Diario, Última Hora, periódico Hoy, tenían titulares grandes que salían en primera plana, decían: Dios está sanando a los enfermos. Enfermos se están sanando. Otros titulares de otros periódicos decían: Bolivia. Jesús está sanando a los enfermos. Milagros. Gran reunión Bolivia. de alabanza a Dios. Así eran los titulares en los periódicos. Última Hora, periódico Hoy, periódico El Diario, periódico Presencia. Algo estaba ocurriendo. Terminó la campaña en el estadio Hernando Siles. Sacaban en camiones muletas, bastones, sillas de ruedas, en camiones. Es verdad, es algo sorprendente, admirable lo que estuvo pasando. Muchas muletas, sillas de ruedas, zapatos ortopédicos, todo eso estaba saliendo en camiones. Dios tiene un propósito con este país. Iglesia, despierta. Iglesia en Bolivia, despierta. Algo está pasando en esta nación. Algo está pasando en esta nación. Los enfermos se están sanando, los muertos resucitando.